Y le decíamos hace unos momentos el tema de la seguridad y lo que ayer informaba el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, también lo anunciábamos, pues la realidad que él maneja es muy distinta a la que nosotros, a la que usted, a la que yo vivimos todos los días. Y en ese sentido le agradezco que en esta mañana nos tome pues unos minutos de su tiempo a el periodista y especialista en temas de seguridad, Ricardo Ravelo. Muy buenos días, colega. Buenos días, es un gusto saludarles y un saludo a todo el auditorio. Pues de primera instancia, ¿cuál es la evaluación que nos podría compartir en torno a este segundo informe de labores del presidente Andrés Manuel, tomando en cuenta, bueno, en el tema en la que usted es especialista, tomando en cuenta pues que algunos podrían decir son 2 años, es muy poco tiempo para analizar un trabajo que el mismo presidente ha dicho, pues nos dejaron un desastre, pero también en el tema que nos aqueja todos los días, que es la seguridad. Bueno, aquí hay dos realidades que vale la pena ponderar. Primero que nada, en efecto, al actual gobierno le heredaron un gran desastre. Cabe decir que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo protección al crimen y las bandas de la delincuencia se dispersaron y se dispararon por todas partes. Esta fue una herencia muy complicada de enfrentar para la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que también observamos es que ya transcurrieron 2 años y no vemos todavía con claridad que el gobierno haya diseñado una estrategia clara, definida, de combate frontal a las organizaciones criminales. México hoy tiene 16 cárteles operando a lo largo y ancho de la República Mexicana, con todas sus ramificaciones, que son bastante violentas. Y por otro lado, vemos también que el presidente tomó la medida contra su propio discurso de echar a la calle a las Fuerzas Armadas para enfrentar este flagelo. Sin embargo, no vemos resultados. Es decir, lo que tú decías al inicio me parece muy interesante y puntual. Hay un discurso, digamos, que festina el descenso de 8, de 11 delitos, pero por otro lado la violencia no ceja. Hay estados verdaderamente capturados por la delincuencia organizada que a pesar de la presencia militar y de la fuerza y de la Policía Nacional, la Guardia Nacional, no es posible frenar este flagelo de violencia que se sigue multiplicando. En ese sentido, algo ya lo adelantaba, algo lo decía al inicio de su intervención, se le apostó mucho a la Guardia Nacional, que bueno, también ya se ha dicho, no tiene las características, por ejemplo, de la policía municipal, de la extinta policía federal. Se le está dando, ayer lo daba a conocer el mismo presidente Andrés Manuel, se le está dando mucho poder a las Fuerzas Armadas. También esto va contra el discurso con el que llegó de no militarizar. Estas medidas que se están tomando, además del cambio, se nos está pasando el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad, sale Alfonso Durazo, entra la nueva titular, Rosa Isela Rodríguez, adelanta, o podríamos decir, un cambio en la estrategia, podríamos también adelantar que disminuiría el problema de la violencia, el problema de las masacres, el problema de los feminicidios. Sí, bueno, es que el tema no es multiplicar el número de efectivos militares ni de la Guardia Nacional. Es decir, podemos echar todo el ejército a la calle y el problema de la inseguridad no se va a abatir si no hay una estrategia clara de cómo se va a enfrentar este problema. Eso es lo que ha cuestionado incluso Washington ante este grave flagelo de violencia que vive México y que se sigue complicando muchísimo por la corrupción institucional. Ese es otro problema gravísimo que hay en los estados, donde existe, desde mi punto de vista, un contubernio entre poder político y poder criminal que todavía no se ha podido deshacer, no se ha podido abatir.
y lamentablemente el presidente no ve este flagelo como algo que está perturbando la posibilidad de llevar al país a una pacificación como él ofreció al tomar posesión como presidente de la República. Ahora, los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana pues han sido muy criticados. La entrada de la nueva titular, una persona sin experiencia en la materia, pues bueno, da cuenta de que quienes van a llevar el control y el mando en las tareas de seguridad pues son las Fuerzas Armadas. Para eso, desde mi punto de vista, para eso decidieron colocar en seguridad pública a una persona inexperta, para que sean las Fuerzas Armadas las que controlen toda esta política que hasta hoy lamentablemente no ha dado resultados, a pesar de que el presidente festine lo contrario. Más que quisiera puntualizar en torno pues a la situación que maneja el mismo presidente y lo que nosotros, insisto, vivimos todos los días, que son otros datos. Bueno, a mí yo no me engancho con ese tema de otros datos porque es una excusa, es una evasión, un manejo de palabras que no dice absolutamente nada. La realidad, los hechos son los que hablan y los hechos lamentablemente no acompañan a la cuarta transformación con este discurso triunfalista, este discurso donde pues ven un México paradisiaco que pues la mayoría de la población está totalmente desencantada porque los principales temas como es seguridad, como es la economía, como es la salud, pues están verdaderamente en una etapa muy crítica, más de lo que ya vivíamos en el sexenio anterior. Y entonces, como dice Porfirio Muñoz Ledo en esta amplia entrevista que publica la revista Proceso esta semana, pues a 2 años de gobierno nadie ve por ningún lado la cuarta transformación más que los seguidores fieles del presidente. Pues efectivamente, como lo mencionan, y ayer era un punto, ya sentamos las bases de esta transformación de México, y pues como lo dices, pues ¿dónde está, no? ¿Dónde está ese cambio? Te agradecemos, Ricardo Ravelo, periodista y especialista en temas de seguridad, y pues bueno, esperamos contar en próximas ocasiones con tu opinión, con tu análisis en torno a estos temas de seguridad que, insisto, una vez más nos están costando la vida pues de miles de mexicanos. Muchas gracias. Muy buenos días, que estén muy bien, gracias a ustedes.